Le ofrecí mi amor a medias, mientras otro tenía mis pensamientos completos. Me llamo Amelia. Tengo 29 años y una habilidad particular para adaptarme a lo que esperan de mí. No siempre fue así, claro. Hubo una versión más joven de mí que se rebelaba, que soñaba con aventuras sin final, que se escribía cartas a sí misma creyendo que la pasión sería su brújula. Pero con los años, esa chica rebelde fue doblando los bordes de su alma para encajar mejor en la vida real. Ahora vivo en Buenos Aires. Tengo un trabajo estable como directora de contenidos en una agencia de marketing. Dirijo campañas, manejo clientes, y sonrío en juntas donde todos fingen entusiasmo. Aparentemente soy exitosa. Tengo un departamento propio, una rutina saludable, y hasta aprendí a tomar vino tinto sin hacer muecas. Aprendí muchas cosas. A parecer segura. A hablar con tono firme. A reír en reuniones sociales. A elegir ropa que no diga demasiado de mí. Pero muy pocas veces me pregunté si soy feliz. Y cuando lo hago, me cuesta mirarme al espejo. Mi familia diría que tengo una vida hecha. Mis amigas dirían que encontré estabilidad. Mi terapeuta diría que me volví funcional. Y yo me volví un especialista en fingir entusiasmo por lo que nunca terminé de elegir. La verdad es que paso mis días cumpliendo. Cumplo con todo, con el trabajo, con mi rol de hija, con los almuerzos familiares, con las salidas sociales, y también cumplo con el papel de pareja estable. Estoy comprometida con Tomás. Un hombre al que nunca le he gritado, nunca he herido, pero tampoco he amado del todo. Y en esa frase, tan sencilla y tan cruel, se sostiene esta historia. Conocí a Tomás hace casi 3 años. Yo acababa de salir de una relación intensa, desgastante, en la que terminé tan emocionalmente agotada que juré que no volvería a enamorarme con locura. Estaba harta de los extremos. De las peleas apasionadas. De las reconciliaciones dramáticas. Quería respirar. Volver a tener paz. Así que hice lo que hacen muchas personas cuando están rotas. Busqué equilibrio, aunque fuera prestado. Y Tomás era eso. Equilibrio puro. Lo conocí en una conferencia de branding. Él era parte del equipo técnico, estaba a cargo de la iluminación. Nos cruzamos en el break del mediodía, los dos intentando encontrar café en una máquina rota. Él se rió y dijo: "Parece que el destino quiere que sobrevivamos sin cafeína". Yo respondí algo tonto, del estilo: "Entonces que el destino no se meta". Y desde ahí empezamos a hablar. No era el típico hombre que me atraía. Tenía una calma extraña. Era metódico, observador, hablaba con frases pensadas. Me preguntaba cosas que no eran superficiales, pero tampoco invasivas. Me escuchaba. Y en ese momento, yo necesitaba ser escuchada. Tomás comenzó a escribirme al día siguiente. Nada intenso. Mensajes cuidados, horarios razonables. Me pedía permiso para llamarme. Me ofrecía tiempo. Me hacía sentir segura. Y esa fue la palabra que me atrapó. Seguridad. Después de una relación donde había vivido al filo del abismo emocional, con un hombre que me hacía sentir euforia y vacío en la misma semana, Tomás era como una carretera limpia, sin curvas ni precipicios. No me hacía latir el corazón con vértigo, pero tampoco me lo destrozaba. Y en ese momento pensé, esto es mejor. Esto es sano. Comenzamos a salir. Paseos simples. Cines. Charlas de café. Él prestaba atención a mis historias, recordaba los nombres de mis amigos, me preguntaba por mis metas. Me regalaba libros. Me hablaba de proyectos. Me presentaba a su círculo con una facilidad tan natural que me sentía parte sin esfuerzo. Y sin embargo, algo dentro de mí se mantenía alerta. Una parte diminuta. Como una luz roja parpadeando a lo lejos. Yo ignoré esa señal. Porque, ¿quién se atreve a dudar de alguien que te trata tan bien? Cuando llevábamos 4 meses saliendo, una amiga me dijo: "Tomás es ideal para vos. Te hace bien, se nota". Y yo respondí: "Sí, me hace bien".
pero no dije, me hace feliz. No dije, lo amo. Dije me hace bien, como si estuviera hablando de un medicamento que me calma el dolor pero no me devuelve la energía. Con el tiempo, la relación fue tomando forma. Nos convertimos en pareja formal. Salíamos con sus amigos, viajábamos los fines de semana. Su familia me adoraba. Todo parecía correcto. Y eso fue lo que me empujó a seguir. No era pasión lo que sentía. Era alivio. Y confundí eso con amor. Yo le ofrecí a Tomás cariño, respeto, fidelidad. Le ofrecí compañía, escucha, incluso ternura. Pero no pasión. No deseo incontrolable. No conexión profunda. Porque esos sentimientos, los tenía guardados para otro. Aunque todavía no lo conociera. Con Tomás todo parecía encajar. Nuestra rutina era cómoda, predecible, casi pulcra. Teníamos nuestros horarios, nuestros restaurantes favoritos, nuestras series pendientes. Éramos esa pareja que nunca discute en público, que llega a los cumpleaños con regalos bien envueltos, que se toma selfies sonrientes en terrazas al atardecer. Pero yo sabía, incluso desde temprano, que había algo en mí que no terminaba de entregarse. Con él todo era amable, sí. Pero el problema era ese, todo era tan amable que me sentía ausente. Las conversaciones eran interesantes, pero nunca vertiginosas. El sexo era tierno, pero no incendiario. Me tomaba la mano con cuidado, me besaba con dulzura, pero no me temblaban las piernas. No me perdía en él. Era como si Tomás hubiera sido hecho para que mi entorno me dijera ese es el hombre correcto, pero no para despertar lo que yo realmente necesitaba. Y sin embargo, lo quise. A mi modo. Me encantaba cómo me hablaba de sus proyectos. Cómo cuidaba a su madre. Cómo me traía café los domingos sin que yo se lo pidiera. Era bueno. Honesto. Constante. El tipo de hombre que no juega con los sentimientos ajenos. Y por eso, a veces, me sentía una impostora. Porque él no sabía que, cuando me decía te amo, yo sonreía, pero por dentro pensaba, ¿por qué no puedo devolverte eso con fuerza? No era que no lo quisiera. Era que no lo quería completamente. Le ofrecía mi tiempo, mi compañía, mi presencia. Pero mi alma estaba en otra parte. No aún con un nombre. Pero en otro lugar. Un lugar que él no alcanzaba. A veces me sentía culpable solo de pensar eso mientras él cocinaba para mí. Y otras veces, en silencio, le pedía perdón en mi cabeza por no sentir más. Yo pensaba que con el tiempo cambiaría. Que si seguía cuidando nuestra relación, eventualmente ese fuego que no aparecía, surgiría de alguna parte. Me esforzaba en los detalles. En escucharlo. En acompañarlo. Quería merecer su amor, aunque no pudiera corresponderlo de igual forma. Pero la verdad era otra. Estábamos construyendo una vida sobre una base desequilibrada. Él me amaba con todo su ser. Y yo le daba solo la mitad del mío. La propuesta de vivir juntos no fue sorpresiva. Llevábamos más de 1 año y medio de relación, habíamos hablado muchas veces sobre el futuro, y ambos teníamos trabajos estables. Tomás fue quien lo dijo primero, una noche después de una cena con su familia. Creo que ya es hora de dejar de ir y venir con bolsos cada fin de semana. Quiero despertarme con vos todos los días. Me lo dijo con esa mirada cálida suya, esa que nunca presiona, solo invita. Y yo asentí. No porque sintiera lo mismo, sino porque me pareció lo justo. Lo lógico. Lo esperado. Me convencí de que si aceptaba, si me entregaba más al vínculo, tal vez algo dentro de mí se destrabaría. Nos mudamos a un departamento de 2 ambientes, en un barrio tranquilo, lleno de árboles y panaderías lindas. Tomás se encargó de la mayoría de las gestiones. Pintó la pared de nuestro cuarto con un tono azul suave porque dice que da paz. Compró una cafetera nueva porque sabía que yo odiaba la antigua. Puso nuestras iniciales en el buzón. Y yo me sentí cada vez más chiquita. La convivencia no trajo el cambio que esperaba. No encendió nada. Solo volvió más evidente la distancia que yo trataba de maquillar.
Ahora lo tenía al lado todo el tiempo. Y con cada gesto de ternura suyo, crecía en mí un nudo de culpa. Él me acariciaba la espalda en las mañanas, y yo pensaba en cómo desearía otra mano. Él me mandaba mensajes dulces al trabajo, y yo miraba la pantalla sin saber qué responder. Él hablaba de casarnos en un año, y yo tragaba saliva y desviaba la conversación. No era su culpa. Era la mía. Porque no tenía el coraje de admitir que no estaba enamorada. Y porque empezaba a sospechar que mi corazón ya se estaba fijando en otra parte. Fue en ese entonces, en medio de ese caos silencioso, cuando conocí a Fabián. No fue planeado. Ni siquiera fue buscado. Trabajaba como asesor externo en una de las cuentas grandes de la agencia. Se sumó a una reunión de último minuto. Su voz me llamó la atención antes que su cara. Hablaba con pasión, como si realmente creyera en lo que hacía. Sus gestos eran intensos. Sus ideas disruptivas. Su forma de mirar, directa. Demasiado directa. Cuando me presentó una propuesta al día siguiente, y se quedó más de la cuenta en mi oficina, lo sentí. Ese cosquilleo. Esa maldita electricidad que no había sentido con Tomás. No le dije nada. Apenas intercambiamos frases formales. Pero en mi mente ya era claro, no debía gustarme. No debía interesarme. No debía ni pensarlo. Pero lo pensé. Lo pensé todo el maldito día. Esa noche, cuando volví a casa y Tomás me esperaba con una copa de vino, sonriendo con esa paz suya tan noble, yo me odié un poco. Me senté a su lado. Le acaricié la mano. Me recosté en su hombro. Y mientras él me hablaba de cosas simples, yo no escuchaba. Porque en mi cabeza, ya estaba pensando en Fabián. La rutina comenzó a aplastarme como una brisa que se vuelve piedra. Él se despertaba antes que yo, preparaba el desayuno y me besaba la frente. Siempre la frente. Yo lo miraba de reojo mientras me cepillaba los dientes, preguntándome si algún día me iba a temblar el cuerpo por él. La respuesta siempre era no. Y sin embargo, lo acompañaba en todo. Era mi forma de pagar una deuda invisible. Pero un día, un miércoles gris, me miré en el espejo y no me reconocí. Tenía puesta una blusa beige, un pantalón formal, el pelo recogido como a él le gustaba. Nada en ese reflejo decía Amelia. Todo en ese reflejo gritaba acomodada, resignada, rota en silencio. Y entonces pensé en Fabián. Fabián era caos. Fabián era fuego. Fabián era esa pregunta que no me había animado a hacerme nunca. ¿Y si lo que tengo no me alcanza? ¿Y si nunca me alcanzó? Después de ese pensamiento, todo cambió. Comencé a prestarle más atención. A sus mensajes, a sus comentarios cargados de doble sentido, a esa manera de buscarme con los ojos aunque estuviéramos rodeados de colegas. Nunca fue explícito, pero el deseo se notaba. En su tono. En sus silencios. En esa forma de sonreír como si supiera todo lo que yo callaba. Un día, cuando me ofreció llevarme después de una reunión externa, acepté. Fue en ese viaje que empezó todo. No pasó nada físico. Pero me habló con una intensidad que hacía años no escuchaba. Me preguntó qué me apasionaba. Me dijo que yo tenía una energía que se notaba hasta en los silencios. Me miró como si estuviera viendo algo que ni yo recordaba tener. Y me escuchó. Me escuchó de verdad. Volví a casa con un nudo en la garganta. Tomás me esperaba con pasta casera. Me besó. Me preguntó cómo me había ido. Y yo le mentí. Le dije que bien. Que todo normal. Que el tráfico estaba pesado. No le dije que llevaba todo el trayecto pensando en otro. Que mientras él me sonreía, yo solo quería escaparme al recuerdo de otra voz. Ahí supe que ya no había marcha atrás. No lo busqué. Pero tampoco lo evité. Fabián se volvió una presencia constante en mi mente. Lo pensaba cuando cocinaba. Cuando estaba en la ducha. Cuando Tomás me abrazaba dormido. Cada vez que mi prometido me decía que me amaba, yo deseaba no sentir esa mezcla de culpa y vacío. Pero ya era inevitable.
Mi cuerpo dormía con Tomás. Pero mis pensamientos estaban secuestrados por Fabián. Y lo más cruel de todo es que yo seguía ahí. Fingiendo. Compartiendo vida con alguien que no merecía mi mentira. Porque le estaba ofreciendo mi amor. A medias. Mientras otro lo tenía completo, sin saberlo. Mi vida se volvió una coreografía ensayada. Con Tomás mantenía el equilibrio, almuerzos de domingo con su familia, cafés tranquilos en nuestra terraza, paseos sin sobresaltos por el parque. Era amable. Fiel. Atento. Pero cada gesto suyo, cada pequeño acto de amor, era una daga envuelta en flores. Porque me recordaba que yo ya no estaba ahí. Fabián, en cambio, comenzó a ganar terreno. No fue con sexo. No aún. Fue con presencia emocional. Con esas miradas largas que quemaban sin tocar. Con esos mensajes de madrugada, ¿estás despierta? Pensé en vos. Con esas conversaciones en las que podía ser cruda, salvaje, libre. Con él me sentía viva. Yo sabía que no podía seguir así. Que tenía que hablar con Tomás. Que no era justo para él, ni para mí, esta mentira disfrazada de rutina. Pero cada vez que intentaba abrir la boca, algo me detenía. Él me hablaba de comprar muebles nuevos, de adoptar un perro, de ahorrar para el viaje a España que tanto quería. Y yo sentía que si decía la verdad, lo iba a destruir. Hasta que no tuve opción. Hasta que el universo lo dijo por mí. Un viernes, Tomás llegó a casa antes de lo previsto. Yo estaba en videollamada con Fabián. No estábamos diciendo nada indebido, pero mi expresión lo delató. Tomás no me gritó. No me cuestionó. Solo me miró con una tristeza tan grande que me hizo temblar. Esa noche dormimos en camas separadas. Al día siguiente, me dijo que necesitaba salir. Se fue por horas. Cuando volvió, se sentó frente a mí y con una calma desconcertante dijo: y no sé con quién compartís tus pensamientos, Amelia. Pero claramente no es conmigo. Tomás, intenté, no es tan simple. No, me interrumpió. Lo es. Me querés, pero no me elegís. Lo siento cada día. Me abrazás como quien cumple. Me besás sin pasión. Me mirás, pero no me ves. Y entonces, sin más, dijo lo que yo no me atrevía a decir. Te dejo, Amelia. No por odio, sino por dignidad. Me quedé helada. Quise gritar. Suplicar. Decirle que lo quería. Pero no podía, porque él tenía razón. Yo lo quería. A medias. Esa noche, en el silencio más oscuro de todos, lloré como una niña. No por haberlo perdido, sino por haber sido yo quien empujó todo al vacío. Lo busqué una tarde cualquiera, pero nada era casual. Lo cité en ese bar discreto donde una vez me hizo reír como nadie. Donde empezó todo. Fabián llegó sonriendo. Creyó que era una cita más. Creyó que mis ojos todavía le pertenecían. Y quizás sí. Quizá una parte de mí siempre lo desearía. Pero también había algo más grande. La culpa. Había pasado semanas enteras repasando cada gesto que Tomás me dio sin reservas. Cada mirada limpia. Cada palabra cargada de amor real. Y entonces entendí que yo nunca estuve a su altura. Que fui cruel sin quererlo. Y aunque ya no había marcha atrás, si podía hacer algo, dejar de lastimar. Aunque ahora el dolor cayera sobre otro. Termine con él. Aunque ya era tarde. Una semana después de cortar con Fabián, decidí buscar a Tomás. No como la mujer segura que jugó con dos corazones. Sino como la cobarde que por fin entendía lo que había perdido. Fui hasta su departamento con el corazón estrujado. Llevaba una carta escrita a mano. La había ensayado 1000 veces en mi cabeza. Le toqué el timbre temblando. Me abrió con el ceño fruncido. Me miró con desconfianza, como si ya no supiera quién era yo. Y, en parte, tenía razón. Te fallé, empecé. No sé si hay forma de explicar lo que hice,
pero quiero que lo sepas. Lo de Fabián no fue una relación, fue una huida. Yo no estaba lista para todo lo que vos me dabas. Me asustó sentir que no te podía amar del todo. Me sentía vacía, pero eso no era culpa tuya. Tomás no decía nada. Solo me miraba. Ese silencio era más duro que cualquier grito. Lo terminé, continué. Lo terminé porque me di cuenta de que nadie más iba a completarme si yo no resolvía lo que estaba rota. ¿Y ahora venís por qué? Y dijo, sin elevar la voz. ¿Por qué te arrepentiste? ¿Por qué te quedaste sola? Bajé la cabeza. Sentí un nudo en la garganta que me ahogaba. Porque me doy cuenta de que fui una cobarde. Que te elegí por la mitad. Que nunca me detuve a valorar todo lo que eras. Y que ahora daría lo que fuera por volver a empezar. Tomás suspiró. Y entonces dijo lo que más temía. Damelia, yo ya no puedo volver. No por enojo. Sino porque ya no confío en vos. Y sin confianza, no hay amor que aguante. ¿Y ni siquiera si cambio? ¿Ni siquiera si te demuestro que aprendí? Él negó con la cabeza. Se acercó y me acarició el hombro, pero fue un gesto fúnebre. Fue una despedida. Te deseo lo mejor. Pero no puedo ser parte de tu redención. Salí de su casa sin lágrimas. Estaban todas secas. Esa noche dormí abrazando una almohada, recordando cada vez que él me había dicho te amo mientras yo pensaba en otro. Me dolía el pecho. El alma. La conciencia. Y entendí, por fin, que hay errores que no se pueden reparar.